Y listo, ya estamos grabando. Muy bien, chicos, pues bienvenidos. Esta es la sesión 2 de la materia de dinámica en la naturaleza, el movimiento. Y vamos a empezar a trabajar con la guía número 2. ¿Ok? Se las voy a compartir aquí. Les decía a sus compañeros que el PDF que les mandé al principio viene en la guía 1 y la guía 2. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces. Y dice aquí, un martillo de 0.4 kilogramos se mueve a 25 metros sobre segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética inicial. Vamos a ver este video para ver primero qué es la energía cinética, ¿ok? Ahí está. Cabe señalar que estos videos que utilizamos no tengo los derechos, no son míos, están en YouTube y nos apoyamos con ellos para poder aprender. Sí se escuchó el video, ¿verdad? No se ha oído nada. No, maestra, no se escucha. A ver, ahí, Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. ¿ahí se escuchó? Sí, ya, profe. Perfecto. El día de hoy comenzaremos con el estudio de la energía. Para esto comenzaremos por definirla y posteriormente nos enfocaremos en estudiar la energía potencial, cinética y mecánica. La energía la podemos definir como todo aquello que le permite a un cuerpo realizar un trabajo, modificar su estado o en general realizar diferentes acciones. Además, la energía en cualquiera de sus expresiones la mediremos en joules, que se denota con la letra J. Es importante saber que la energía no siempre está contenida en un cuerpo, sino que también puede transmitirse sin la necesidad de utilizar un medio material. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, estamos llenando nuestro cuerpo de energía química, que luego vamos a utilizar para llevar a cabo las diferentes acciones diarias. Lo mismo sucede en el caso de los autos y el combustible. El combustible corresponde a la energía química que el auto va a utilizar posteriormente para movilizarse. Existen muchas formas en las cuales la energía se puede expresar. Sin embargo, existen dos estados generales de la energía, la potencial y la cinética. Comenzaremos con la energía potencial. Esta energía se encuentra almacenada en los objetos y puede ser utilizada potencialmente en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la energía química de los alimentos y la contenida en el combustible. Estos son tipos de energía potencial. Ahora bien, podemos calcular cuál es la energía potencial o energía almacenada de cualquier cuerpo u objeto. Únicamente necesitamos aplicar la siguiente fórmula. La energía potencial la representaremos con una E mayúscula y una P minúscula como subíndice. Esto va a ser directamente proporcional o igual a la masa del objeto medido en kilogramos, a la gravedad del planeta en el que se encuentre medido en metros por segundo al cuadrado y a la altura a la que se encuentre el objeto, que se medirá en metros. El resultado de esta multiplicación se dará en joules, ya que corresponde al resultado de la energía potencial. Ya pudimos ver cuál es la energía que tiene cualquier cuerpo que permanece en reposo y que está a determinada posición. Ahora estudiaremos la energía que tienen los cuerpos u objetos en movimiento. Esta energía se denomina energía cinética y es la que está directamente relacionada o la que posee un cuerpo producto del movimiento que presenta. El movimiento puede ser explícito, por ejemplo, el de un auto que lo vemos moverse, o puede no ser muy evidente, como el movimiento de los átomos y las moléculas del cuerpo.
Y al igual que con la energía potencial, también podemos calcular la energía cinética. Para esto aplicaremos la siguiente fórmula. La energía cinética la representaremos con una E mayúscula y una C minúscula como subíndice. Esta será directamente proporcional a la masa que posea el objeto o cuerpo, también medido en kilogramos. Esto se multiplica por la velocidad que está experimentando el cuerpo, elevado al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre 2. El resultado que obtengamos también se debe reportar en joules, ya que corresponde al resultado de la energía cinética. Ahora, me imagino que te estás preguntando qué pasa con los cuerpos u objetos que además de encontrarse a cierta altura, se están moviendo. ¿Esto corresponde a energía potencial o a energía cinética? La respuesta es que ese cuerpo u objeto posee energía mecánica, ya que un cuerpo puede moverse a cierta velocidad y al mismo tiempo encontrarse a cierta altura respecto al suelo. Por ejemplo, un avión. De esta manera, la energía mecánica corresponde a la suma de la energía potencial más a la energía cinética de un objeto, representándolo así con la fórmula E mayúscula, M mayúscula, directamente proporcional o igual al resultado de la energía potencial y la energía cinética. Ahora ya sabes que cualquier objeto o cuerpo tiene energía, ya sea energía almacenada o energía en movimiento. Y sabiendo los datos de su masa, de su altura o de su velocidad, podemos saber cuál es la cantidad exacta de energía que está experimentando. En nuestra próxima clase estudiaremos las diferentes formas de expresión de la energía en la naturaleza. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a regresarnos a la pregunta número 1. A ver, aquí dice, un martillo de 0.4 kilogramos se mueve a 25 metros sobre segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética. Entonces, si estamos hablando de energía cinética, estamos hablando de la energía donde el objeto no se mueve o donde sí se mueve. Profe, una Mándeme. pregunta. Es que yo no tengo esa pregunta. Ah, caray, ¿nadie la tiene, chicos? Bueno, yo no. Es de la guía Porque 2. es de la guía 2, pero según iba a ser la 12, ¿verdad? Como la Y la 12 Es que nos 12, habíamos quedado en la pregunta número 12. de la guía. ajá, terminó en la 11 y esta Ya, según sería la 12. ok. Así es. Ok, entonces yo regresé, ¿sale? Profe, a mí se me aparece Ujú. como la guía 2 sin la número 1. Ajá, sí, lo que me dicen las chicas es que en la clase anterior terminamos con la pregunta 11 y hoy vamos a comenzar con la pregunta 12. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien, entonces me regreso para acá. Y vamos a ver entonces a partir de la 12. Sí, no me acordaba que ya había avanzado con ustedes esta parte. Gracias. Va llegando María del Carmen Compeán. Muy bien. Dice aquí, la número 12 dice, ¿cuál es el periodo de un péndulo si su longitud es de 37 centímetros? El periodo es el tiempo que tarda. Miren, vean, por ejemplo, esto es un péndulo, ¿sale? Hagan de cuenta que este péndulo se mueve hacia acá y luego regresa otra vez, ¿ok? Y el periodo es el tiempo que tarda en recorrer de este punto hasta acá y volver otra vez a su posición inicial, ¿ok? Eso es el periodo. El periodo entonces va a ser un tiempo,
Ok, ahora sí, nos vamos a ir a ver entonces este otro video para resolver esta. Hola, ¿qué tal? Te hablo el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del periodo de un péndulo simple. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Determina el periodo de un péndulo cuya longitud es de 0.5 metros. Como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la longitud del péndulo es 0.5 metros y tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a determinar el periodo del péndulo. Sabemos que hay una fórmula para el periodo, la cual me dice lo siguiente. Periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud entre la aceleración de la gravedad. La longitud que tenemos es 0.5 metros y la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo tenemos periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de 0.5 metros entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí, como estamos dividiendo, vamos a tachar la unidad metros con metros y nos queda la división de 0.5 entre 9.81 segundos al cuadrado. 0.5 entre 9.81 es igual a 0.0509 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que el periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de 0.0509 segundos al cuadrado. La raíz cuadrada de 0.0509 es igual a 0.2256 y la raíz cuadrada de segundos al cuadrado es igual a segundos. Por lo tanto tenemos periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por 0.2256. 2 veces el pi multiplicado por 0.2256 es igual a 1.41. Por lo tanto, el periodo es igual a 1.41 segundos. Es decir, que el periodo del péndulo cuya longitud es 0.5 metros es igual a 1.41 segundos. Y bien, de esa manera es que se determina el periodo de un péndulo simple. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Supongo que todos superpusimos atención en la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se calcula entonces el periodo de un péndulo? ¿Quién dice yo? Hola, hola. Vamos a usar el pi, maestra. Así es. ¿Qué es pi? A ver, primero para empezar, ¿qué es pi? No cuánto vale. ¿Qué es pi? 3.14. No cuánto vale. ¿Qué es? Es el diámetro. Nosotros tenemos una circunferencia, la voy a dibujar aquí. ¿Sale? Y en la circunferencia efectivamente tiene un diámetro, que es una línea que pasa por el centro y toca dos extremos del círculo, ¿vale? Entonces, si este diámetro fuera un mecate, un listón, esta misma medida va a caber sobre la circunferencia 1, 2, 3 veces y un cachito. Por eso es que su valor es 3.1416. En realidad, el 3.1416 es solo un aproximado, porque es un número infinito. ¿Sale? Muy bien. Yo creo que si desde chiquitos nos hubieran enseñado qué es pi, tendríamos menos problemas en nuestra vida existencial. Muy bien, entonces, nos dice aquí que vamos a calcular el periodo. Por principio de cuentas, tenemos que ver que la aceleración de la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero resulta que a mí me dan la longitud en centímetros.
Yo no puedo trabajar con los metros de aquí y centímetros acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos centímetros los vamos a transformar a metros. ¿Sale? 37 centímetros. Vamos a hacer su equivalencia. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene, chicos? 100. 100. Los colocamos de esta manera para que arriba me queden centímetros y abajo me queden centímetros y los pueda cancelar, ¿ok? Y voy a multiplicar 37 por 1 y lo voy a dividir entre 100. Dividir entre 100 significa el punto de aquí lo voy a recorrer 2 espacios para acá. Entonces mi valor es 0.37 metros, ¿ok? Quiere decir que 37 centímetros es lo mismo que 0.37 metros. Ahora sí ya tengo metros en una unidad, metros en la otra unidad, y ahora sí ya puedo utilizar la fórmula. Buenos días, María del Carmen. Entonces, la fórmula, ¿se acuerdan qué decía que era la fórmula? Periodo es igual a, ¿alguien se acuerda? Se vale decir no. Hay periodo con péndulo, no, con longitud. Ajá, pero ¿qué decía la fórmula? Periodo es igual a ¿qué? ah, Gravedad. Dice acá María del Carmen, 2pi, exactamente. Comenzábamos con 2pi. Y luego, por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. ¿Ok? Entonces, 2 por pi entre la raíz de la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? 0.37 metros. Y abajo tenemos la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. Estos metros se van a cancelar con estos, ¿ok? Entonces, el periodo es igual a 2 veces pi, la raíz de 0.37 entre 9.8 nos da un total de ahí, 0.0377. ¿Ok? Y si eso lo multiplicamos, el doble de 3.1416 sería 6.2832. Ah, no, perdón, pero hay que sacarle la raíz primero. Entonces, raíz de 0.0377, eso nos va a dar 0.1941. Ahora sí, esto lo vamos a multiplicar por 6.2836. Y esto nos da 1.22. Como al segundo le sacamos también raíz, esto se va a medir en segundos. Y nuestra respuesta correcta entonces es el inciso C. ¿Dudas, preguntas, quejas, traumas? ¿Hasta ahorita ninguno? No. Ok. Qué bueno que hasta ahorita no tengamos ningún trauma. Vámonos a la que sigue entonces. La que sigue dice, calcula la longitud del arco S de la siguiente figura. Acá está la figura, ¿ok? Y aquí nos tiene la fórmula de cómo se calcula la longitud del arco. ¿Sale? Dice, la longitud del arco de A a B. Longitud del arco del punto A al punto B es de aquí para acá, ¿ok?
Y nos dice, otra vez vamos a usar 2 veces el valor de pi por el radio. El radio es la línea que va del centro a la orilla de cualquier punto del círculo. En el ejemplo, el radio mide 8 centímetros. ¿Cuánto mide en el que vamos a calcular? 5. 5, ¿sí? No dice unidades, entonces no nos preocupemos por las unidades. ¿Ok? Y luego nos dice que lo vamos a dividir entre 360 y lo vamos a multiplicar por el ángulo n. En el ejemplo, el ángulo n vale 60. ¿Cuánto vale en el que vamos a resolver? 30. 5. 30, el ángulo. El ángulo es la abertura, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el largo o la longitud del arco S. ¿Por qué le ponemos S? Porque aquí dice S. ¿Sí lo vemos? Y vamos a poner entonces 2 veces pi por el radio. El radio ya dijimos que vale 5. Entre 360 y todo multiplicado por 30 grados. Si ustedes tienen una calculadora científica, así directamente lo pueden poner. Dos pi por 5 por 30 entre 360. Y esto de aquí de arriba, damas y caballero, porque yo solo tengo un caballero, nos da igual a 2.617. Por tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso C. Vamos a la 14, dice, un reloj antiguo tiene un péndulo que tiene una frecuencia de 0 Hz. ¿Qué periodo tiene el péndulo? ¿Qué longitud aproximada tiene el péndulo? Vamos a ver este otro video porque ya vimos cómo calcular el periodo con base en la longitud del péndulo, pero aquí nos están preguntando también la longitud del péndulo. Sin embargo, nos dan un dato que se llama frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia es lo contrario al periodo. Acuérdense que el periodo dijimos, es el tiempo que tarda en ir y venir el péndulo, ¿sale? La frecuencia, entonces, va a ser las veces que este va y viene en un segundo, ¿sale? Eso es la frecuencia. Entonces, vamos a ver este otro videito. Son videos bien cortitos. De hecho, traté de que fueran videos muy cortos para que no nos dé tedio estarlos viendo. Pero... Hola amigos de YouTube, continuando con esta serie de videos del péndulo simple, esta vez les voy a explicar cómo calcular la longitud L. Bienvenidos. Hola amigos de YouTube, continuando con esta serie de videos del péndulo simple, esta vez les voy a explicar cómo calcular la longitud L. Bienvenidos. Ejercicio número 2. Thomas Jefferson propuso una vez que una referencia estándar para el tiempo podría ser un péndulo simple, cuyo periodo fuera de 1 segundo. ¿Cuál es la longitud de ese péndulo según la propuesta de Jefferson? Bueno, estos son los ejercicios más clásicos o más típicos dentro de péndulo simple. Lo he visto en varios libros y de diferentes maneras. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Recordemos que en el video anterior les expliqué que un péndulo simple es una masa determinada M que está atada a una cuerda y esta cuerda pues oscila desde un punto fijo que lo llamamos pivote y que hace un movimiento de vaivén. Entonces un periodo completo, como lo pueden ver, es cuando está en este punto, va y regresa. A esto lo llamamos un periodo completo o una oscilación completa. Cuando veamos el capítulo de movimiento armónico simple, pues vamos a detallar un poco más este movimiento.
Dentro del péndulo simple, la ecuación para calcular el periodo está dado por t, que representa el periodo, es igual a 2pi, que multiplica a la raíz cuadrada de la longitud, la relación entre la longitud y la gravedad. Como pueden ver en esta ecuación, no tenemos la masa por ningún lado, por lo tanto el periodo es independiente de la masa, solamente está dependiendo en este caso de la longitud y de la gravedad. Ahora, esta ecuación tiene una restricción, y es que nos dicen que es para ángulos pequeños, y que se considera ángulo pequeño, son los ángulos θ que están acá, para menores o iguales a 10 grados. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la deducción algebraica o matemática de dónde sale esta ecuación. Por lo tanto, ahora no nos vamos a preocupar. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es despejar la variable L para poder determinar lo que nos están preguntando aquí, cuánto es la longitud de este péndulo de acuerdo al periodo que nos están dando. Entonces vamos a operar algebraicamente. Para ello vamos a elevar al cuadrado pues todo esto que tenemos acá lo elevamos al cuadrado, de modo que nos queda que t al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, pues aquí sabemos que tenemos un grupo de elementos que se están multiplicando, lo elevamos al cuadrado, pues cada uno de ellos debe elevarse al cuadrado. Una regla básica de álgebra, para que la recordemos. 2 al cuadrado, pues nos afecta 2 por este cuadrado, pues me queda que es 4pi, que se queda al cuadrado. Este cuadrado con este radical se elimina. Chicos, una pregunta. ¿Entendemos lo que es elevar al cuadrado o no? Pues se multiplica. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo, ¿sale? Una vez. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 2 por 2. No es que multipliquemos por 2 del cuadrado, sino que se multiplica por él solo. ¿Sí me explico? Y, por ejemplo, Por ejemplo, 2 al cuadrado es 2 por 2, esto sería 4. 2 al cubo, esto sería 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces se está multiplicando? 1, 2, 3, y esto sería 8. Este es el que nos dice las veces que se va a multiplicar por él mismo la base. ¿Sí me expliqué? Sí. Va. De acuerdo a las reglas del álgebra, y me queda que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado sobre L dividido gravedad. Ahora vamos a despejar la L de acá, por lo tanto, esto que está multiplicando acá lo podemos pasar a dividir, y esto que está dividiendo a la L pues lo pasamos a multiplicar a este lado de acá. Álgebra básico. Por lo tanto, nos queda que la longitud, para determinar la longitud del péndulo, es igual a la gravedad por la t al cuadrado, que es el periodo, dividido 4pi al cuadrado. Ahora vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación, tenemos todos los valores, por lo tanto la longitud de un péndulo con un periodo de 1 segundo, nos queda que la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado, constante más conocida en física. El periodo pues nos dan 1 segundo, y este que está elevado al cuadrado sobre 4pi cuadrado. 1 al cuadrado pues me da 1 por 9,81, pues esto me da 9,81 como lo tenemos acá. Y 4 por pi al cuadrado, haciendo esta operación matemática en la calculadora, me es 39,478. Ahora, haciendo esta relación 9,81 sobre 39,478, esto me da 0,248. Las unidades, pues tenemos aquí, me salen segundo cuadrado, se me elimina con este segundo cuadrado, por lo tanto me quedan metros, que es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, la longitud del péndulo, de acuerdo a estas consideraciones, que el periodo sea 1 segundo, es 0,248, o en su defecto pasándolo a centímetros, que multiplicamos acá por 100, entonces me queda que es igual a 24,8 centímetros. Y esta es la forma simple y fácil de calcular la longitud de un péndulo simple. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita. Me encantó cuando dijo, es la forma simple. Muy bien, chicos, miren. Por principio de cuentas, acá no nos vamos a complicar tanto la vida. Lo primero que tenemos que ver es que la frecuencia es contraria al periodo, ¿va? ¿Qué quiere decir que es contraria? Que las fórmulas, por ejemplo, la frecuencia
es igual a 1 sobre el periodo. Y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Si se fijan, solo esta y esta cambian de posición. Una sube y la otra baja, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos el periodo para poder encontrar la longitud. Por eso es que vamos a utilizar la primera fórmula que nos dice que la frecuencia, perdón, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto es 1 entre 0.5. ¿Cuánto será 1 entre 0.5, oigan? Lo pueden dividir con su celular, ¿eh? ¿Alguien? ¿Nadie? 2. 2, excelente. Entonces mi periodo vale 2. Ahora sí, ya una vez teniendo el periodo, puedo utilizar la fórmula que dice L es igual a G por T al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. ¿Cuánto valía la gravedad? ¿Alguien se acuerda? 9.8. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí vamos a elevar 2 por 2. ¿Cuánto nos da? 4. Aquí vamos a poner el 4 entre 4 por pi al cuadrado. ¿Sí? 9.8 por 4 nos da un total de 39.2. Entre 4 veces pi eso nos da un total de 39.47. 39.2 entre 39.47 nos va a dar un total de 0.99. Podemos eliminar esta respuesta y esta respuesta. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dijimos que valía el periodo? 2. 2. Entonces puede ser o la A o la B. Pero el 0.99 se puede redondear aproximadamente a 1. ¿Por qué se puede redondear? Porque cuando nosotros utilizamos pi, recordemos que es una cantidad infinita, ¿ok? Como es una cantidad infinita, pues obviamente tenemos que cortarla, por eso solo ponemos 3.1416, pero es una cantidad infinita. Entonces, todos esos números infinitos no están involucrados en esta operación. Y 0.99 es aproximadamente 1. Por eso nuestra respuesta correcta es el inciso B. Aquí, ¿vamos bien, chicos? A nadie se le ha pasado ninguna pregunta. ¿Sí? Recuerden que yo me emociono un chorro. Si ustedes de repente no entendí, pregúntenme. ¿Sale? Vamos a la número 15. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al seno de X? La función seno y la función coseno son gráficas que tienen estas ondas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que la respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué? Porque el seno, cuando X vale 0, déjenme cambiar de plumón. Cuando X vale 0, es 0. Aquí vale 1, aquí vale 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, ¿ok? Cuando X vale 1, entonces el seno casi vale 1 también. Cuando X vuelve a valer 3, entonces el seno vale 0. Cuando vuelve a valer 4.5, entre 4 y 5 vuelve a valer menos 1. Va de menos 1 a 1, ¿sí? La respuesta correcta es el inciso B.
Dice en el movimiento ondulatorio. ¿Cuál es el movimiento ondulatorio? El de ondas. ¿Sí? En el movimiento ondulatorio se obtiene un resultado en número de ondas emitidas en la unidad de tiempo. ¿Qué característica del movimiento estamos midiendo? ¿Qué quiere decir? Tenemos un punto, ¿sí? Y por aquí pasan las ondas. Nos están preguntando el total de ondas que pasan en un segundo por este punto. Es lo mismo cuando hablamos del péndulo, ¿sí? Dijimos que el periodo era el tiempo que tardaba en ir y venir. Y la frecuencia es el tiempo, perdón, la frecuencia son la cantidad de veces que va y viene en un segundo el péndulo, ¿ok? Aquí nos está hablando de la cantidad de veces o el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Por eso esto es la frecuencia. La 17 dice, determinar la longitud que debe tener un péndulo para que su periodo sea de 1.55 segundos si la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a volver a aplicar la formulita que decía longitud es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 4 veces pi al cuadrado. ¿Pueden hacerlo ustedes, por favor? Y me dicen cuál es la respuesta correcta. Para elevar pi al cuadrado es 3.1416 por 3.1416. Esto nos va a dar, se los voy a dar el valor de abajo, ¿ok? El valor de abajo, este de aquí, es de 39.47. Y ya ustedes nada más multipliquen esto por este al cuadrado, lo colocan en esta parte y me dicen cuánto es el resultado. Listo. Profe, es 0.384. ¿Arriba? No, arriba 15.19. 15.19. Pero le tengo que multiplicar al cuadrado, dijo, ¿no? El de arriba. Primero hay que multiplicar 1.55 por 1.55 o elevarlo al cuadrado, que es lo mismo. Y luego lo multiplicas por 9.8. Ok. Nos debe de dar 23.54. Y ya nada más dividimos estos dos.
¿Listos? ¿Cuánto nos dio? La calculadora. 23.54 entre 39.47 nos da 0.5964, aproximadamente 0.6. Gracias, María del Carmen. Así es, 0.59, que es aproximadamente 0.6. Recuerden que siempre se va a redondear. ¿Por qué? Porque no podemos poner el pi completo. No sabemos ni siquiera hasta dónde llega. Dice, en la siguiente figura, ¿qué función trigonométrica permite obtener la longitud de la recta que está señalando la flecha? Las funciones trigonométricas son seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Y sus inversas, ¿sí? Que es cotangente, secante y cosecante. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en estas tres. Esta línea que pasa por aquí, que pasa por fuera del círculo y solo toca en un punto, aunque parezcan más, solo es un punto, ¿ok? La tangente por descripción nos dice que es la línea que pasa y toca la circunferencia en un solo punto. Entonces, esa línea se llama tangente. No es tangente porque es una línea, pero es tangente. Profe, entonces la 17, ¿cuál era? ¿Cuál era la 17, chicos? La A. Ahí está. ¿Sí? Y aquí viene el por qué. Muy bien. Gracias. Ahí también María del Carmen te contestó. Dice 0.60. ¿Ok? Entonces aquí dijimos que era la tangente. Ay, ¿por qué no sale? Ahí está. Vamos a la número 19. Dice, ¿qué fórmula debes utilizar para encontrar el valor del ángulo beta de un triángulo como el de la siguiente figura? Si solo se conoce A, o sea, el ángulo A, que es este de aquí. El ángulo A es la abertura de aquí de arriba, ¿sale? Y los lados A, que es este de acá, y el lado B. Y andamos buscando este ángulo. Este es el que tenemos de incógnita. Existe algo que se llama ley de senos, ¿sí? Y la ley de senos dice que el lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual al lado B sobre el seno del ángulo B, y esto es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. En este caso, nosotros andamos buscando el ángulo B. El ángulo B que tenemos aquí abajo, miren, ¿sí? Y nos dice que tenemos el ángulo A, que es este de acá de abajo, los lados A y los lados B. Por lo tanto, esta parte de la fórmula podemos despreciarla o quitarla, ¿ok? Entonces, si esta partecita de aquí está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando. Lo mismo con esta. Esta pasa para acá multiplicando. Déjenme borrarlo de aquí de frente. Aquí está. Ok. Y esta va a pasar para acá. Entonces me va a quedar seno de B que multiplica a, puesto que esta me la llevé multiplicando para acá, acuérdense, ¿ok? Va a ser igual al seno de A que multiplica al lado B, porque esta me la llevé multiplicando para acá.
Pero yo no ando buscando el seno de algo, ando buscando B nada más. Esta A va a pasar dividiendo y me va a quedar así. Seno de B es igual al seno de A, que multiplica a B y todo sobre A. Y este seno lo tengo que meter de este lado como seno a la menos 1 o inverso del seno. Mi respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque únicamente me la dejé hasta aquí. ¿Sí? Entonces, ¿la A o la C? Es el inciso C, perdón. Dije A, ¿verdad? Es que estaba leyendo esta letra. Sí. Porque es esta fórmula de aquí, miren. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Y aquí le vamos a parar, ¿sí? Porque nos tenemos que ir a la junta que tenemos con recursos humanos. Creo que son 35 o 34 preguntas. Ahorita les digo cuántas son. En total son 36, ¿sí? Vamos a empezar en la 20, entonces vamos a ver 17 preguntas al regresar. Voy a dar por terminada la clase, voy a dejar Sí, porque... No, no es cierto. Se pueden salir, voy a pausar el video y ya cuando regresen, otra vez le volvemos a poner play. ¿Les parece? Para no cortar el video, ¿sale? Nos vemos Ok, en A las 9, chicos. a las 9 la junta, ¿verdad? Sí, a las 9 la junta y faltan 5 para las 9. Entonces, si gustan ya irse saliendo de esta para que entren a la otra. ¿Sí tienen el link para entrar a la siguiente videollamada? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí nos vemos entonces y terminando nos regresamos para acá. Muy bien, chicos, pues después de esta reunión que tuvimos, creo que muy ilustrativa. Nos quedamos en la pregunta 20, ¿correcto? Sí. Sí, habíamos dicho que la anterior a esta, tengo aquí. Nada más déjenme darle entrada, ahí está. Ya entraron los que van llegando, somos la 19, ¿no? Y ahora vamos a la 20. Nada más que me deje esta cosa avanzar, ahí está. Hace rato teníamos un circulito igual, pero decíamos que las funciones trigonométricas, la que está por fuera es la tangente. La tangente es una línea que está por fuera del círculo, no está dentro del círculo, y únicamente toca un punto de la circunferencia, ¿sale? Muy bien, y en este caso dice, en la siguiente figura se tiene un círculo unitario. ¿Cuál es la función trigonométrica que permite calcular el tramo que se está señalando? Vean, en este caso, chicos, no. Dijimos seno, coseno y tangente. ¿Sí? Esto es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es eso, profe? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cateto puesto sobre cateto adyacente. Vean. ¿Qué son estos atrevidos que aparecen por aquí? Los catetos. Si ustedes observan, aquí se ve un triángulo rectángulo, ¿sale? Pero es el mismo que se ve de este lado. Es exactamente igual. ¿Ok? Este ángulo que ustedes tienen aquí es el mismo ángulo que está acá. Por tanto, esta línea que ustedes ven aquí es exactamente lo mismo que esta línea que tenemos acá. ¿Sí comprendemos esto? Es como si yo agarrara el triángulo y lo volteo nada más. ¿Sí? Son las mismas medidas todo. Entonces, estamos trabajando con este ángulo de aquí. Ahí está marcado el ángulo.
¿Y los catetos qué son? Los catetos son las dos líneas que forman el ángulo de 90 grados. ¿Dónde veo un ángulo de 90 grados donde parece una L? Aquí es el ángulo de 90 grados, aquí es el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, esta línea vertical y esta línea horizontal, que son las mismas que esta horizontal y esta vertical, son los catetos. Dependiendo del ángulo, es el cateto opuesto o el adyacente. Voy a borrar todo mi rayadero. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo el ángulo, ¿sí? Y ya dije que los lados verticales y horizontal son los catetos. ¿Cómo voy a saber cuál es el opuesto? Si yo estuviera parada aquí y estoy viendo en dirección al ángulo, ¿cuál es mi opuesto? ¿El vertical o el horizontal? Opuesto es el que está enfrente. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Hay alguien allí en clase? Sí, ¿Sí? Entonces, opuesto es el de enfrente. ¿Cuál sería mi cateto opuesto en este caso? ¿El horizontal o el vertical? el vertical. El vertical. Por lo contrario, pues el horizontal es el adyacente. Y la hipotenusa es el lado más largo o la diagonal del triángulo, como ustedes lo quieran ver. Entonces nos dice, ¿cuál función trigonométrica permite calcular el tramo? ¿Sí? Permite calcular el tramo que se está señalando en la flecha. ¿Quién habla del cateto opuesto y la hipotenusa? El seno, ¿sí? La que se está manejando en la flecha es exactamente este de aquí, es la misma medida. Por eso es que utilizamos la función seno para poder detectarla. Podría ser también la tangente, vean, porque aquí también dice cateto opuesto, pero en ninguna de las opciones aparece la tangente. La siguiente dice, un triángulo rectángulo, como el que acabamos de ver ahorita, se llaman rectángulos porque aquí hay un ángulo recto, ¿sale? Dice, un triángulo rectángulo tiene 30 grados en uno de sus ángulos. ¿Qué valor tienen todos los lados del triángulo si la hipotenusa mide 2? Este lado mide 2 y uno de sus ángulos mide 30 grados. ¿Cuánto mediría el otro? Pues 60. ¿Cómo sabemos eso? La suma interna de todos los ángulos de un triángulo son 180 grados. El recto mide 90 más 30, esto es igual a ¿100 qué? Siento no poderle decir la respuesta, maestra. 120. 120, muy bien. Y dijimos que la suma interna de todos los ángulos son 180, entonces a 180 le quito 120 y esto me va a dar 60, que es el ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que mi hipotenusa mide 2, que un ángulo mide 30, que el otro ángulo mide 60 y que el otro ángulo mide 90. Hasta aquí vamos bien. Y me pregunta, ¿cuáles van a ser los lados de los triángulos si la hipotenusa mide 2? Si yo voy a buscar el cateto opuesto, ¿sí? Por ejemplo, con la función seno, voy a buscar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiere decir, por ejemplo, si yo uso el ángulo de 30, el seno de 30 es igual al cateto opuesto sobre 2. Este 2 está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para acá.
¿Para qué? Para dejar solito el cateto opuesto. Entonces me va a quedar cateto opuesto es igual a 2 veces el seno de 30. Y 2 veces el seno de 30 es igual a 1. Entonces el cateto opuesto es igual a 1. Puede ser cualquiera de las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Con el coseno, el cateto adyacente. Coseno de 30 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y vuelvo a despejar. Entonces me quedaría cateto adyacente es igual a 2 veces el coseno de 30. Y 2 veces el coseno de 30 es igual a 1.73, ¿sí? Cateto adyacente es igual a 1.73. A ver, aquí tenemos 1.73. No, No. Acá tenemos 1.73. no. Ni aquí tampoco. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Pues no sé el que se acerque más. Esa es. ¿Sí? La raíz de 3, yo puse raíz de 2. Raíz de 3, si ustedes lo ponen en la calculadora, miren, aquí está. Raíz de 3 es igual a 1.73 y muchos numeritos. ¿Sale? Por eso es esa respuesta. Ups. Dice, las cantidades que se especifican por un número y una unidad y que solo tienen magnitud se llaman. En física, nosotros utilizamos, esta no es y esta tampoco es. Dos tipos de medidas, medidas escalares y medidas vectoriales. La diferencia entre la escalar y la vectorial es, por ejemplo, la escalar solo decimos 5 centímetros y es una medida. ¿Por qué? Porque dice que tenemos un número y una unidad y ya. Y las vectoriales yo tendría que decir 5 centímetros, esta es la magnitud, empezando aquí en algún punto, este punto de inicio, si va al sur, al norte, al este o al oeste, esta es la dirección, y el sentido, si es de ida o de vuelta, ¿sí? Entonces, para que una cantidad se considere vectorial, tiene 4 características: la magnitud, el punto de inicio, la dirección y el sentido. Si aquí en la pregunta nos están diciendo únicamente número y unidad, ¿cuál será la respuesta correcta? Escalares. Correcto. Magnitudes escalares. De hecho, lo vamos a aprender. Todas las preguntas que siguen tienen que ver con unidades escalares. Dice, según la siguiente figura, encuentra el ángulo A. Ay, caramba, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo A? Tenemos un ángulo que es el ángulo C. ¿Ok? Y tenemos dos lados, que es el lado, tenemos este ángulo, aquí mide 35 grados con 10 minutos. Y luego dice que tenemos el lado B mide 230 centímetros. Y el lado A mide 125 centímetros. Hay otra formulita, ¿se acuerdan que hace rato vimos una que se llamaba ley de senos? Bueno, esta se llama ley de cosenos. ¿Ok? Y esta dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Ni se estresen, ¿sí? Esta es la fórmula, pero no la vamos a resolver. Simplemente la vamos a sustituir. Vamos a encontrar, dice, según encuentra el ángulo A, ¿sí? Andamos buscando un ángulo A. ¿Ok? Nos hace falta, tendríamos que encontrar el ángulo B, o en este caso, el lado C. Primero tendríamos que aplicar esta para encontrar el lado C, y una vez teniendo estos dos lados, ahora sí, podríamos utilizar ley de senos como A sobre el seno de A
es igual a B sobre el seno de B. ¿Sí? Necesitamos encontrar primero aquí el lado para poder encontrar el otro ángulo. Pero ni se mortifiquen, eso no la vamos a aplicar. La respuesta correcta es 31.40 grados. Bueno, 31 grados con 40 minutos, perdón. ¿Por qué necesitamos el lado C? Para poder usar el ángulo C, el lado C, el lado A y encontrar el ángulo A. El que dice depende de la aceleración de la gravedad. El periodo de un péndulo, el recorrido de un péndulo o el arco de un péndulo. ¿Qué calculábamos hace rato? Que utilizábamos la gravedad. ¿El periodo? El periodo. Muy bien. La número 25 dice, la velocidad, el peso, la radiación, la aceleración, la fuerza son ejemplos de unidades vectoriales, de magnitudes, de unidades o de acciones. Fíjense, por ejemplo, la fuerza podemos medirla en newtons y la fuerza tendría que ser 5 newtons. Pero tenemos que saber en qué dirección va. Hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste. Tenemos que saber si va o si viene. Y tenemos que saber el punto donde se aplica. Estas características son de cantidades vectoriales, de acciones, de magnitudes o de unidades. Magnitudes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vectores, maestra. Vectores. Hace ratito vimos vectores, ¿ok? Las escalares únicamente sería este dato. Ya, cantidad de unidad, punto. Y con los vectores necesitamos 1, 2, 3, 4 características. ¿Ok? Vamos a la 26. Dice, ¿cuáles son las magnitudes que solo necesitan número y unidad? Esta es igualita a la que vimos hace ratito. ¿Las cantidades qué? Escalar. Escalares. Muy bien. Aquellas cantidades que solo tienen módulo o magnitud se denominan magnitudes ¿qué? Es igualita a esta, ¿eh? ¿Son magnitudes? Hello. Escalares. Vectorial. No, acuérdate que vectoriales tienen que tener 4 características. Y aquí dice que solo tienen módulo y ya. No tienen más. Todas las características del péndulo simple, movimiento en un plano vertical, posición de equilibrio y pequeñas amplitudes, punto de apoyo del hilo para el cuerpo oscilante, excepto de ¿cuál de estas 3 no es una característica del péndulo simple? Movimiento en el plano vertical es que se mueva así. Posición de equilibrio y pequeñas amplitudes. Posición de equilibrio es cuando yo tengo el péndulo, aquí está en equilibrio, bueno, aquí está en una amplitud. Cuando el péndulo está justo a la mitad, aquí, esa es su posición de equilibrio, ¿sí? Porque está soltado. Entonces, la posición de equilibrio es esto. Y el punto de apoyo o hilo es esto de aquí y esto de acá. ¿Cuál de estas 3 no pertenece a las características del péndulo simple? Vamos de abajo hacia arriba. ¿Un péndulo tiene un punto de apoyo y un hilo para que se pueda mover? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces, esa sí es. La número 2, o el inciso B, tiene una posición de equilibrio si en algún momento el péndulo pasa por aquí, ¿sí o no? O de aquí brinca para acá. Sí. Sí, maestra. Y la última, ¿se mueve así el péndulo? No. No, Por eso entonces tiene la el respuesta movimiento en correcta. plano vertical, maestra.
Así es. Sí tiene un cierto movimiento vertical, pero es por la inercia que sube. Su movimiento es este. Un péndulo jamás se va a mover de esta manera. Muy bien, chicos. Lo que les dije ahorita, es importante que razonemos las preguntas, las respuestas, porque si en ese momento se te olvida, híjole, ¿cuál era la A, la B, la C? Se parecen un chorro. Hay que razonar la respuesta y así te quitas de problemas. ¿Qué factores trascendentales influyen en el periodo de un péndulo simple? O sea, ¿qué es aquello que se requiere para que el péndulo se pueda calcular o pueda funcionar? Por ejemplo, ¿influye cuánta fuerza le aplicas? ¿Sí o no? O sea, si yo tengo un péndulo y lo aviento bien fuerte, de eso depende que mi péndulo tenga un movimiento, no importa la intensidad, ¿eh? No. Entonces esta no es. Del peso, en el video, ahí nos decían, el peso depende de la masa, entonces no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, el péndulo se va a mover. Esta tampoco es. De estas dos, ¿cuál creen ustedes que sí se requiere? Si la fórmula del periodo es igual a 2 veces pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. ¿De qué depende? No sé. La C. ¿Ven que las fórmulas también son necesarias? Nos dicen muchas cosas. Dice, la densidad de la plata es 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la densidad en kilogramos por metro cúbico? Aquí simple y sencillamente se tiene que hacer una conversión, pero vamos a ver este videíngis. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, Sí. Va. Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de la conversión de gramos por centímetros cúbicos a kilogramos por metro cúbico. Tanto el gramo sobre centímetro cúbico como el kilogramo sobre metro cúbico son unidades de densidad. Y para realizar esta conversión hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que un metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Y en función a esto vamos a convertir las siguientes unidades a kilogramos por metro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tenemos que vamos a convertir 2 gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a convertir 5 gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Y por último, vamos a convertir 3.5 gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Tomando el primer ejemplo, aquí yo tengo 2 gramos por centímetro cúbico. Para yo convertir a kilogramo por metro cúbico, lo que hago es que convierto la unidad de masa en kilogramo, que es el gramo. Vamos a convertir de gramo a kilogramo. Y la unidad de volumen, que es el centímetro cúbico, lo voy a convertir a otra unidad de volumen, que es el metro cúbico. Por lo tanto, vamos a convertir de gramo a kilogramo multiplicando por un kilogramo y dividiendo entre 1000 gramos. Y para convertir de centímetro cúbico a metro cúbico, en este caso voy a multiplicar por 1.000.000 de centímetros cúbicos y voy a dividir entre un metro cúbico. Entonces en esto es que se va a basar la conversión. Entonces aquí yo tengo 2 gramos sobre metro cúbico o 2 gramos por centímetro cúbico. Para convertirlo a kilogramo por metro cúbico, primero multiplico por un kilogramo y divido entre 1000 gramos. Y luego multiplico por 1.000.000 de centímetros cúbicos y divido entre un metro cúbico. Aquí yo tacho la unidad, centímetro cúbico con centímetro cúbico y gramos con gramos. Y nos queda como unidad kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos por metro cúbico. Y la multiplicación de 2 por un kilogramo dividido entre 1000, y este resultado lo multiplico por 1.000.000 y lo divido entre un metro cúbico, que es lo mismo decir 2 dividido entre 1000 multiplicado por 1.000.000, dando como resultado final 2000 kilogramos por metro cúbico.
es decir, que 2 gramos sobre centímetro cúbico es equivalente a 2000 kilogramos por metro cúbico. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 5 gramos sobre centímetros cúbicos. Para convertirlo a kilogramos por metro cúbico, hago exactamente lo mismo. Multiplico por 1 kilogramo y divido entre 1000 gramos. Y luego este resultado lo multiplico por 1.000.000 de centímetros cúbicos y divido entre 1 metro cúbico. Aquí trabajando con las unidades vamos a tachar centímetro cúbico con centímetro cúbico y gramos con gramos. Y nos queda como unidad kilogramo sobre metro cúbico o kilogramo por metro cúbico, que es lo que andamos buscando. Es decir, que el resultado de esta operación estará expresado en kilogramo por metro cúbico. Entonces tenemos 5 multiplicado por 1 kilogramo dividido entre 1000 multiplicado por 1.000.000 dividido entre 1 metro cúbico, que es lo mismo decir 5 dividido entre 1000 multiplicado por 1.000.000, dando como resultado 5000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que 5 gramos por centímetro cúbico es equivalente a 5000 kilogramos por metro cúbico. Por último tenemos 3.5 gramos por centímetro cúbico. Para convertir a kilogramos por metro cúbico, hago exactamente lo mismo. Multiplico por 1 kilogramo y divido entre 1000 gramos. Y luego multiplico por 1.000.000 de centímetros cúbicos y divido entre 1 metro cúbico. Tacho la unidad, centímetro cúbico con centímetro cúbico y gramos con gramos. Y nos queda la multiplicación de 3.5 por 1 kilogramo dividido entre 1000. Y este resultado lo multiplico por 1.000.000 y lo divido entre 1 metro cúbico. Que es lo mismo decir 3.5 dividido entre 1000 multiplicado por 1.000.000. Dando como resultado 3.500 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que 3.5 gramos por centímetro cúbico es equivalente a 3.500 kilogramos por metro cúbico. Y bien, de esta manera es que se convierte de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Recuerda tener en cuenta de que 1 metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos y 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, comenta. Muy bien, ahora sí vamos a hacer nuestra conversión, ¿sale? Lo tenemos en gramos, perdón, sobre centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar aquí 10.5. Arriba voy a colocar gramos y abajo voy a colocar centímetros cúbicos. Para eliminar los gramos, tienen que estar en el lado contrario. ¿Se acuerdan que hace rato hicimos una conversión, algo así? Entonces, abajo voy a colocar 1000 gramos, que es a lo que equivale 1 kilogramo, ¿sale? Y luego, como yo me sé la conversión de metros a centímetros, los centímetros los pongo arriba porque están abajo. 100 centímetros es igual a 1 metro. Pero como estamos hablando de que son cúbicos, lo tenemos que hacer 3 veces. Y ya. ¡Ándale! Y ya como en fracciones multiplicamos 10.5 por 1 por 100 por 100 por 100. Y nos va a dar un total de 1, 0, 5. Fíjense, lo multiplicamos y le vamos a poner 6 ceros. 1, 2, 3, 4, perdón, 5 ceros. ¿Por qué 5? Porque son 5 y este espacio serían los 6 ceros. Y abajo lo vamos a dividir únicamente entre 1000. Cancelo un 0 con un 0, un 0 con un 0, un 0 con un 0. Y esto me da un total de 10.500 kilómetros sobre metro cúbico. Mírenla, muy bien. Excelente. Vámonos a la 32, ¿sí? Dice aquí, ¿cuál es la longitud
del péndulo que en la Ciudad de México tarda 1 segundo en hacer media oscilación. Este es exactamente igual al número 14, donde nos daba .99, ¿se acuerdan? Es igualito. Nada más que aquí tiene otro contexto, pues. Luego dice, calcula el radio en centímetros de un sector circular cuya longitud de arco es igual a 8 centímetros y el ángulo mide 90 grados. Este es parecido al que teníamos, algo así. Calcula el radio, o sea, esta parte, de un sector circular cuya longitud de arco, esto, mide 8 centímetros y el ángulo, bueno, aquí lo hice mal, pues, pero deberían de ser 90 grados. Entonces, lo mismo que vamos a hacer es la longitud del péndulo, igualito que los que ya hicimos. La respuesta correcta es 5.09. Si un vector tiene las propiedades de 200 newtons a 0 grados, fíjense, nosotros tenemos un objetito, por ahí ustedes se acordarán de él. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? No me veo, pero espero que sí lo estén viendo. Se llama transportador, ¿sí? Y este es el que nos sirve para medir los ángulos. Entonces, ¿cómo se miden los ángulos? Aquí no puedo marcar. Los ángulos se miden de esta manera. Esto se llama plano cartesiano, ¿sale? Donde aquí, ay no, ok, donde aquí serían 0 grados, porque va sobre la horizontal, aquí serían 90 grados, aquí serían 180 grados, aquí serían 270 grados, y cuando completo toda la vuelta, 0 es igual a 360 grados. Por eso, cuando alguien coloquialmente dice, dio un giro de 360 grados, eso está incorrecto, porque el dar el giro de 360 grados es volver al mismo lugar. Si damos un giro de 180 grados, estamos en el lado opuesto, ¿se fijan? Muy bien, entonces aquí nos dice, si un vector tiene las propiedades, dice, tenemos un vector de 20 newtons hacia los grados cero, sería pues hasta acá, ¿no? ¿Sí? Y otro vector de 10 newtons a 180 grados, el segundo vector sería por acá. Nomás que este mide 20 y este mide 10. Dice, ¿cuál sería su vector resultante? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a 20 newtons le voy a restar 10. ¿Por qué se los voy a restar? Porque está en sentido contrario. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya se las había dicho. 10 newtons, pero en dirección 0. ¿Por qué? Porque nosotros avanzamos, los voy a pintar con amarillito. Nosotros avanzamos 20 newtons para acá y nos regresamos 10. Y de aquí a aquí sería el vector resultante. ¿Sí me expliqué? Vamos a la siguiente, que es la 34. Y se nos quedó el plano cartesiano. Déjenme borrarle aquí. Ahí está. Dice, si A es igual a menos 12i más 25j más 13k y B es igual a menos 3j más 7k, calcula el vector resultante. Estos vectores que tienen i, j y k, quiere decir que son en las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente vamos a responder cuál es su resultante. Vamos a restar al vector B, le vamos a quitar el vector A. ¿Sí? Y el vector B dice menos 3j más 7k, y yo le voy a restar menos y abro un paréntesis, menos 12i más 25j más
13K. Nada más aquí tenemos que tener algo en cuenta, ¿eh? Como le estamos restando este menos, hay que multiplicarlo por cada uno de los signos que tenemos aquí adentro. Y eso quiere decir que nos lo va a afectar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos 3J más 7K, menos por menos es más, 12i, este lo pongo afuera porque no lo puedo alinear con nadie, menos 25J menos 13K. Este, como no tiene con quién restarse, se baja igualito, 12i. Estos, como los dos son negativos, cuando yo tengo dos números negativos que se están restando o sumando, en realidad es una suma de números negativos, porque aquí serían entonces 28J. Y como estos son diferentes al más grande, le quito el más chiquito y me quedo con el signo del más chiquito. 13 menos 7 nos va a dar 6K. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta? El inciso C. Vamos a la 35. Aquí se hace exactamente lo mismo. Dice, dados los vectores A y B, calcula la diferencia U de A menos B. Ahora a A le vamos a quitar B. Y A vale 4i más 3j. Y le vamos a restar. Yo ya sé que restarle algo me va a cambiar los signos de los dos. Entonces este me va a parecer negativo y este también. Voy a poner menos 5i menos 2j. Entonces, 4 menos 5 al más grande le quito el más chiquito y me quedo con el signo del más grande. 1i es lo mismo que i. Al más grande le quito el más chiquito y me quedo con el signo del más grande. Tiene que ser menos i más j. ¿Sí? ¿Cómo sé que es menos de 45 grados? Menos de menos 45. Sería 1 para acá y 1 para acá. ¿Sí? Como los dos lados son iguales, aquí es esto. Y cuando yo mido los ángulos, normalmente los mido de aquí para acá. ¿Ok? Pero en este caso, al medirlos en sentido contrario, es decir, estoy midiendo este ángulo para acá, son 45 grados, pero el menos significa que lo estoy midiendo en sentido contrario. O sea, igualito a las manecillas de arriba. Y por último, la 36. Esta me la van a responder ustedes. ¿Qué haces con la información que aprendes en el tema de fricción? ¿La consideras parte de tus estudios? A ver si sirve algún día. ¿La aplicas en tu vida diaria cada vez que hay oportunidad? ¿O solo la empleas en la escuela porque no le ves aplicación? O el inciso D que dice, te gustaría aplicarla en tu vida pero no le encuentras sentido o relación. La B. La B. ¿Alguien me puede decir un ejemplo donde en la vida diaria apliquemos la fricción? Voy a dejar de compartir, ¿sale? Frenar el carro, maestra. Exacto, eso es fricción. Si yo ya no tengo balatas o están bien lisas, desaparece la fricción y entonces no voy a poder frenar. El solo hecho de caminar, ¿sí? Nosotros caminamos con zapatos que tienen la suela, no es lisa, es rugosa. Y la superficie tampoco es lisa, es rugosa, ¿sí? No es planita, planita así pulida, ¿no? Y eso es que existe la fricción. El solo hecho de que tú puedas caminar o correr, ahí estamos utilizando fricción. Tú aplicas una fuerza para mover las piernas, pero el suelo te pone como una resistencia para que tú te puedas detener. Eso es la fricción. Chicos, voy a detener el video para que no se haga más largo.